La Zona Cero. En nuestro tiempo de monográfico, hoy dedicado a los hombres de negro. Aquí estamos los tres, vestidos de negro. Todo el mundo está vestido de negro hoy. Vamos a averiguar quiénes son, porque muchas veces se ha hablado de ellos, pero pocas se ha aclarado. Yo creo que era uno de esos programas necesarios en nuestros monográficos y vamos a cumplir con ese compromiso. Tenemos a Carlos Canales, estupendamente vestido de negro, un exquisito negro. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Por cierto, te estamos escuchando también en nuestros archivos secretos con el informe de Cometa. ¿Estás mejor en la repetición? que en el original. Vaya, hombre. Bueno, pues después hablar de los hombres de negro. Sí, claro que sí. ¿Pero tú crees que existen? Es puro folclore, es lo más interesante casi del fenómeno ovni. ¿Puro folclore? Sí, es folclore de información, además de una manera para lo que yo estudio e investigo, sí. Es un asunto de siempre muy atractivo, porque se puede seguir muy bien la evolución y el cambio, la famosísima ley de la elusividad, de la que hemos hablado algún día. Y en el caso de los hombres negros se manifiesta de una manera muy intensa, porque es uno de los pocos fenómenos relacionados con el entorno de los avistamientos ovni, cuya evolución se ha podido percibir con mucha claridad en los últimos 50 años. Digamos que Carlos Canales hoy viene pertrechado por cantidad de documentos, libros, uno de ellos seres y lugares en los que usted no cree. Sí, eso es un pequeño intento nuestro, que vamos o por lo menos por mi parte, para intentar también demostrar a los oyentes que los hombres negros, con muchas variantes, porque no solamente aparecen tal y como habitualmente se les describe, no son algo nuevo entre nosotros, sino que, como lo dijeron una vez en un cuento al protagonista, en un cuento de Yeats, del premio Nobel, un duende, un elfo, no quiera saber demasiado sobre nosotros. No. Bueno, pues vamos a averiguarlo esta noche. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tu negro es un poco más discreto. Un poco más discreto, no es tan escandaloso como el de Carlos. Más de camuflaje. Es más de camuflaje. Y bueno, ya ves lo que dice Carlos Canales. Dice, puro folclore. ¿Tú dices lo mismo? No es puro folclore solo. Es verdad que hay una parte de folclore, pero también hay bastante de manipulación, de conspiración, de paranoia, de inquisición moderna. Hay muchísimas cosas. Por eso yo creo que es tan apasionante el tema de los hombres negros. Sí, claro, pero un folclore en gestación. Es decir, cuando se habla de folclore, estamos hablando muchas veces de lo que son relatos del pasado, que es cierto que subyacen muchísimos casos de, pues de inquisidores que intentan, pues de alguna forma, que el conocimiento no prospere, ocultar documentos reveladores, o por lo menos que la humanidad siga una serie de pautas bastante estudiadas sin adelantarse ni un ápice de aquello que parece que está previamente establecido. Con lo cual, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Pero hay más cosas, hay más intervenciones humanas que extrahumanas, y por lo tanto creo que los hombres de negro, precisamente como ese folclore en gestación, es uno de esos casos muy representativos, muy polémicos y muy denunciables, porque hay de todo, hay muchos dedos acusadores, hay mucha gente que participa o parece que está participando en todo este enmascaramiento de los hombres de negro, y bueno, yo creo que este programa, esta noche y este momento es bueno para desmarcar. Muy oportuno. Por cierto, que en el mundo de lo oculto, Jesús, el hombre de negro siempre ha sido el diablo, ¿no? El que venía a firmar el pacto, ¿no? Bueno, realmente era el hombre de rojo. El hombre de negro, en sentido general, siempre es aquella persona que se encarga de extorsionar al hombre de conocimiento, al hombre que ha descubierto algo que por alguna razón pues sería un opar, en este caso no un objeto, pero sí un conocimiento fuera de sitio, algo fuera de contexto, y por lo tanto hay que acallarle. ¿Y cómo se le acalla? Dos formas muy claras: o bien matándole o retirándole físicamente de este mundo, o bien difamándole, desprestigiándole, que es el mismo procedimiento que estos supuestos hombres de negro han empezado a hacer desde la etapa ufológica moderna, que ya sabéis que es desde el año 1947, que realmente es cuando se empieza a hablar de los hombres de negro, porque anteriormente tendríamos que hablar de otro tipo de personajes, como yo he utilizado antes la palabra de nuevos inquisidores. Hombres de negro, realmente esa terminología solo es aplicable a partir de esa década, ¿no?, del 1947, y sobre todo cuando empieza a tener su fervor más espectacular y más macabro, si quieres, es en los años 70 y los años 80. Por cierto, que hemos recibido una carta preciosa de un oyente, Isabel, y ahora que dice lo de opar, dice que nosotros somos unos opar. Somos hombres renacentistas y que estamos fuera de nuestro tiempo, que no puede ser esto que está ocurriendo a la madrugada de Onda Cero. El piropo más rocambolesco. Sí, hermosamente alucinada. Sí, es verdad. Hermosamente alucinada. Está muy bien. Luego lo comentaremos a la tertulia de Zona Cero, porque hay cosas que comentar de esa carta maravillosas. Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que podemos primero buscar vuestra opinión sobre la película que tan famosos ha hecho Los Hombres de Negro. Los
hombres de negro. Entonces, ¿tú qué opinarías, Carlos? Bueno, a mí me gustaron los efectos especiales, me pareció una película entretenida y divertida para pasar un rato. Pero y esos no son los hombres de negro. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que pasa que coge como... Bueno, además es que incluso se sale totalmente de la línea habitual, dado que ahí aparecen como una especie de funcionarios del gobierno encargados de controlar, de acuerdo con entidades del cosmos, la presencia extraterrestre en la Tierra. Me pareció una cosa realmente graciosa y original. No tiene nada que ver, salvo el aspecto estético y de indumentaria de los dos protagonistas, aunque no está computado la historia de ninguno que sea negro. Sí, curiosamente, asiáticos. Pero, vamos, salvo ese aspecto de lo que es la indumentaria, realmente no tiene nada que ver con lo que es la leyenda de la tradición. Entonces, la película Jesús no es fiel a los datos que maneja. No, en absoluto. Ya hemos criticado más de una vez lo que es las películas de Hollywood, ¿no?, que por un lado tienen algo de positivo, que es dar a conocer o por lo menos poner de moda determinados temas fronterizos con la ciencia de los que tocamos aquí en la Zona Cero, pero por otro lado siempre distorsionan lo que son los elementos básicos y sobre todo los finales, que son disparatados, ¿no? ¿Qué bueno puede tener esta película, aparte de lo que acabo de comentar? Pues ha popularizado, ¿no? Pues aparte de popularizar esto, pero yo creo que mal popularizado, es que, bueno, pues pone de manifiesto una de las múltiples teorías sobre el origen de los hombres de negro, y es la teoría alienígena, ¿no? Pues ya sabéis que estos Men in Black son totalmente alienígenos, rarísimos y bastante, bueno, cochambrosos en algunos casos, pero sí se decantan por una de esas múltiples teorías, que es alguna de las que vamos a comentar aquí. Salvo eso, pues desde luego eso sí que es puro folclore. Danos entonces, Jesús, la definición clásica de lo que debemos entender como un hombre de negro. Vamos a ver, la definición clásica de un hombre de negro, aparte de esas finalidades tan siniestras que acabo de comentar antes, se caracteriza por unos rasgos físicos muy genéricos, ¿no? ¿Qué rasgos físicos tiene este hombre de negro? Ya digo, a partir del año 1945, que después podemos mencionar casos del siglo pasado. Pues, bueno, hacen visitas a domicilio de aquellas personas supuestamente investigadores del fenómeno OVNI, van vestidos totalmente de negro, suelen ser personas más bien altas, de 1,80 a 1,90 metros de estatura. En un principio iban de 3 en 3 y después van de 2 en 2. Bueno, tienen unos rasgos orientales. En general estoy hablando de casos genéticos y después hay muchísimas excepciones a estas características tan generales. Tendrían unos rasgos orientales, una tez muy pálida, en general son barbilampiños, pulcramente vestidos de negro, sombrero, abrigo, chaqueta, chaleco, pantalón y zapatos, todos de negro, con camisa blanca y corbata, no siempre de negro. Hay veces que hacen una especie de frivolidad y ponen una corbata roja. Gafas oscuras, los Men in Black. Sus trajes parecen pasados de moda, según los testigos, no son trajes de la época. Los avistamientos de hombres de negro de los años 50, años 60 decían que sus trajes eran de los años 40, y suelen ir en coches de negro. Por lo general son o bien limusinas tipo Galaxia, o bien Cadillacs o Jaguars con matrículas todas ellas falsas. Esa es un poco la descripción, a pesar de que Peter Krasak, que es un... Quería comentar una cosilla solo. De vez en cuando Jesús vaya explicando lo que es la imagen clásica ufológica, que él la conoce mucho mejor, yo voy a ir haciendo ciertos matices de lo que es, luego voy a intentar explicar como mi postura en torno a los hombres de negro. Empiezo a incluir cosas. Nadie ha sido capaz nunca de definir con precisión la naturaleza de la ropa de un hombre de negro. 1. Nadie ha sido capaz nunca de definir con precisión la marca del modelo del coche de un hombre de negro. Parecen coches que son familiares, pero cuando a alguien le dicen, descríbalos, pues parece un Cadillac, pero no te dicen, como es muy habitual en Estados Unidos, un Ford Concord del año 67, de color negro, alargado, con reflejos dorados. Nadie lo describe así. Por aproximación. Es decir, nunca hay una descripción exacta. ¿Era asiático? ¿De qué zona? No, vagamente asiático. ¿Pero cómo? Pues no sé, vagamente asiático. ¿Cómo era su piel? Pues no, era tirando a pálido. Sí. Son siempre descripciones fragmentarias, lo que les hace increíblemente similares a los contactos con los elfos de las leyendas clásicas. Es decir, hay un componente psíquico muy profundo en la relación del testigo con el hombre negro. Luego pondré algunos ejemplos. Yo no vi las fotos, pero recuerdo el caso de este guardacosta norteamericano, ¿cómo se llamaba? Harold, que el famoso incidente cuando se acercaba a la isla de Maury, con los 60 ovnis que vio, ¿no? Sí. Y dicen que logró fotografiar que logró fotografiar a los hombres de negro. ¿Vosotros habéis visto esas fotos? No, yo no los he visto. No, yo tampoco. Pero dicen que hubo un notorio montaje en el caso de Harold Dahl. Claro. Tiene cierto tufillo fraudulento y, por supuesto, las fotos me imagino que estarán dentro también de ese tufillo. El fotografiar a un hombre de negro, en principio, yo no he visto las fotos, pero creo que tampoco serían demasiado sorprendentes. Sería una silueta totalmente borrosa, oscura,
totalmente antropomorfa, y bueno, y eso sería un hombre de negro. Eso y nada es lo mismo. Realmente, si fuera un primer plano donde se pudieran ver los rasgos, lo que decía Carlos, más o menos distinguir pues su procedencia y ver pues determinados pues indicios que nos pueda hacer suponer que son o bien norteamericanos o pueden ser incluso orientales de algún país pues como Japón o China, bueno, serían pistas, pero desde luego todos los datos que son o que tenemos son muy, muy borrosos. Entonces, en el mundillo ufológico, y además tú eres un experto en cocos, Jesús, los hombres de negro serían el coco, ¿no? Dice, cuidado, no investigues por ahí que viene el coco, el hombre de negro. Claro, ahí está. Si es que lo de los hombres de negro es una terminología para mí bastante pueril para determinar a aquellas personas que se encargan de poner estas zancadillas, ¿no?, a las personas que en un principio parece que han investigado algo y que tienen datos reveladores. Yo creo que este es uno de los puntos negros de los hombres de negro. Cuando empiezas a investigar todos los casos en los que supuestamente han intervenido los hombres de negro desde el año 47 hasta ahora, ves que son casos pues muy infantiles todos ellos, es decir, que no hace falta ninguna presencia amenazadora por parte de para asustar. Entonces, lo que comentaba Carlos, un poco, yo doy si quieres un poco la teoría como más terrenal, cuando decía, bueno, que no dan unos datos muy precisos de la fisionomía ni de la vestimenta de los hombres de negro, lógicamente, porque ya vienen precedidos de terror, son personas que te van a amenazar, que te están diciendo que dejen de investigar o que quemes tus documentos, porque si no vas a tener un serio accidente, no solo tú, sino toda tu familia. Y eso, psicológicamente está estudiado, hace que los rasgos de esa circunstancia sean muy borrosos. Has dicho que hay un fuerte componente psíquico, enorme. Pero porque hay un miedo, hay un terror a que te pueda pasar poner algo. un ejemplo. Es un caso estudiado por Legros, un investigador, que hizo una investigación en Estados Unidos sobre un caso de 2 personas que fueron amenazadas por un hombre negro cerca de Pittsburgh. Una de las mujeres, que era curiosamente una chica que decía que había sufrido una abducción, dijo que cuando iba en autobús, durante un tiempo se le sentaba un hombre de negro al lado, que vestía siempre un largo abrigo, guantes, sombrero y traje, incluso cuando hacía calor. En una de las ocasiones, porque repitió la acción de entrar siempre con el autobús con ella, el hombre negro se le sentó al lado, tanto que la arrinconó contra la ventana. A la salida, ella tuvo la sensación de que era la única que percibía, no solamente la amenaza, sino al hombre de negro. Luego se pudo comprobar que los testigos le habían visto, pero ninguno era capaz de identificarlo. Ella era la única que notaba de verdad la presencia. Este caso es francamente raro, pero es uno de los casos de absurdidad tan propios de los encuentros con los duendes, por ejemplo. Una señora dice que le cae una piedra negra en su jardín. Se le presentan 2 hombres de negro, con todas las características clásicas, y le dicen: por favor, ¿le importaría darnos la piedra? Podría causar que se quede aquí la destrucción del universo. Y ante semejante absurdez, coge la señora, levanta la piedra y se la da. Bueno, esta escena de encuentro es clásico del encuentro con duendes o con hadas. Es un encuentro real, no forma parte del mundo ni de la realidad. Es una especie de extraña situación psicológica que la persona percibe absolutamente como real. Hay huellas, ha caído la piedra, ha llegado un coche, hay testigos. Es decir, hay un escenario nuevo de teatro como el de una abducción, en el cual una situación irreal se da delante de las narices de un montón de gente que luego van y dicen lo que han visto, pero que nadie lo puede considerar de una manera seria, porque lo que han visto es pura y simplemente imposible. Imposible, pues entonces vamos a buscar 4 hipótesis imposibles, Carlos. Bueno, sobre el origen de los hombres de negro. Las 4 hipótesis clásicas serían: la primera, y ahora la tocaremos con detalle, militares. Es decir, el gobierno, en todas sus variantes, intenta amenazar a investigadores, a testigos de un encuentro ovni. La segunda sería una variante de la primera: organizaciones secretas de todo tipo conspiranoico, llámese agencias encubiertas o incluso privadas, que hacen esa función. Tercera, extraterrestres. Cuarta, la más complicada y la más rara, lo que los ingleses llaman thought forms, es decir, formas de pensamiento mental, o lo que John King llama seres imposibles. Es decir, entidades parafísicas que son y no son de este mundo. Eso sería larguísimo tratarlo en detalle, porque formaría parte casi de un programa sobre hadas o sobre duendes. Pero bueno, se puede tocar incidentalmente porque, de hecho, John Keel, por ejemplo, el gran investigador americano, dedicó una parte exclusiva a los hombres de negro en esta variante. Y luego, ahora, si quieres, pues ya pasamos poco a poco, entre Jesús y yo, contigo, a describirlos una a una. A describir una a una estas 4 diferentes versiones. En principio, vamos con un adelanto. Jesús, ¿cuál es la que más te gusta? Las 2 primeras son las más creíbles, desde luego. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los incidentes con hombres de negro tienen que ver con o bien agentes de la inteligencia o bien agentes de sociedades, bueno, pues vamos a llamarlas muy vinculadas con las fuerzas aéreas y por supuesto muy vinculadas también con el secreto ufológico de los primeros años, y gente que sí tiene cierto interés
en que algunos secretos no fueran conocidos antes de tiempo, porque la mayor abundancia de casos de hombres de negro es precisamente al principio, cuando mayor secretismo hay. Ahora, sin embargo, ya no hay hombres de negro. ¿Por qué no? Sencillamente porque ya no interesa el que esa información no se divulgue, es sobradamente conocido por muchísimos medios de comunicación, y lo que sí se está haciendo es una estrategia de estos supuestos hombres de negro, que es descalificar y es emponzoñar muchas de las informaciones ovnis que nos están llegando, de tal manera que hay un totum revolutum donde no sabes cuál es lo verdadero y cuál es lo que es totalmente falso. Eso sí me parece una labor como muy sofisticada por parte de estos hombres de negro, pero que hay gente detrás de, ya te digo, de organizaciones secretas, de organizaciones gubernamentales, de centrales de inteligencia, evidentemente yo creo que es así. Vamos a poner el dedo en la llaga de un asunto que seguro que muchos oyentes se están preguntando. Bueno, ¿siempre intervienen en las cuestiones ufológicas o cuando de vez en cuando a alguno se le ocurre inventar el motor de agua aparecen también los hombres de negro? Pues bueno, merecería casi un programa, pero sí que es así. Sí que es así. Hay varios estudios. Yo conozco al menos 2 libros publicados en España y en Inglaterra, supongo, y en Estados Unidos, que habrá muchísimos más. Incluso una revista española. Es que esto abonaría las dos primeras hipótesis que hemos hablado, ¿no? Sí, una revista española, y voy a decir el nombre porque no pasa nada, que es en concreto la revista Enigmas, ha sacado una serie de artículos dedicados especialmente a la persecución que ha habido en determinadas ocasiones en el mundo de inventos revolucionarios o formas de energía, lo que se llama forma de energía libre o de energía abierta. Se me ha ocurrido el motor de agua. El caso de Tesla, por ejemplo, es uno de los más conocidos, el enigma de Tesla. Sí, eso no solamente parece que es cierto, sino que incluso entre determinadas comunidades científicas de investigación muy avanzada se elude y se evita, en cierto modo, el patentarlo. De hecho, en Estados Unidos esto está llegando a una verdadera paranoia, porque el gobierno norteamericano por ley tiene derecho a determinar la detención de cierto tipo de patentes por afectar a la seguridad nacional. Bueno, aunque parezca increíble, Estados Unidos de manera pública lo hace efectivo muy a menudo. Muy a menudo. La actividad principal de los que ahora podríamos llamar hombres de negro, del tipo primero de los que decía Jesús, se dedica ahora a eso. A proteger los intereses de los grandes grupos económicos, industriales y militares, sobre todo Occidente, pero de una manera absolutamente siniestra y peligrosa. Ahí sí que actúan en serio. Bueno, pues por si acaso no se os ocurre inventar nada en los próximos 20 años, ¿eh? No vaya a ser que vengan los hombres de negro y... Claro, pero ese tipo de mafias han estado ahí siempre y por supuesto cada uno intenta pues defender sus intereses al precio que sea, y una de las viejas tácticas es amenazar de muerte hacia la persona que se considera pues que es un intruso dentro de su campo de conocimiento, o bien sencillamente pues que quiere divulgar cosas que no es el momento que se divulgan para este tipo de organismos o autoridades implicadas, ¿no? Y cuando hablo de organismos o autoridades implicadas, y estamos hablando casi siempre de Estados Unidos y en relación a los ovnis, pues hay que mencionar, cómo no, a la USAF, ya sabéis que es las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, a la CIA, a la TIC, a la NICAP, a la FOSI, en fin, algunas siglas más que ya iremos desvelando lo que significan esos acrósticos, pero que en realidad esa influencia es bastante clara y ya digo que en algunos casos como bastante denunciable, porque se les puede seguir el rastro perfectamente. Es verdad que en otros casos no se puede determinar claramente esa autoría y queda un poco pues en esa leyenda, en esa bruma difusa, y de ahí que todavía siga perviviendo, pues yo creo que esta leyenda contemporánea de los hombres de negro. Pues sirva esto para dar a entender que podemos intuir perfectamente cuáles son los ámbitos de actuación de estos hombres de negro. La ufología, la industria, el espionaje, podemos intuirlo. Pero la farmacia. La farmacia. Todo tipo de investigación, desde la bioquímica hasta la genética, absolutamente. Sobre todo cuando se sale de lo que son las reglas generales del juego. O sea, básicamente, y eso es una tradición de todo poder establecido de toda la vida, influye o amenaza o ataca a los que están fuera, a los outsiders, a los que entran fuera del lugar. Fuera del orden establecido. Voy a poner un ejemplo más o menos anecdótico, pero que puede servir perfectamente. Hay un escritor romano que dejó escrita una curiosísima historia que se conserva, según la cual un inventor, le dijo al emperador Tiberio que había descubierto un tipo de cristal que no se rompía. Parece ser que inventó el plástico, algún tipo de variante del plástico. Bueno, lo primero que hizo el emperador romano es hacerle matar. Entonces, bueno, en este caso es el ejemplo perfecto de cómo un poder establecido, cualquier tipo de amenaza contra el orden básico de una sociedad que pudiera llegar a alterar incluso la estructura económica, pues es percibido más como una amenaza que como una ventaja. Fíjate los constructores de pirámides, ¿no? ¿Dónde acababan siempre? No va a ser que se le... Dentro, para que la vieran mejor. Que apreciaban mejor su obra. La continuación panorámica de la pirámide desde el interior, ¿no? Claro, es que desde esta perspectiva hombres de negro son todos, y han existido todas las épocas, y ejemplos hay muchísimos, algunos de los que se esbozan respecto al siglo pasado es, pues bueno, cuando Ibn al-Beidre, que sabéis que era uno de los esoteristas más pronunciados dentro de la Francia secreta, ¿no?, de las sociedades secretas, pues cuando comentan
que publica o intenta publicar su libro Misión en la India, pues recibe la visita de un extraño personaje que le dice que queme todos sus ejemplares. Al final se salva uno y esas paradojas del destino, ese ejemplar parece que llega a las hordas nazis, ¿no? Y también intentan destruirlo, que también se salva, porque es una obra que ahora se puede encontrar en alguna librería, ¿no? Pero bueno, hay toda una conspiración alrededor de esa obra de Sanit Talveyre, porque mencionaba ni más ni menos las entradas secretas a Shambhala, que sabes que es uno de esos reinos míticos que se situaba pues en algún lugar de Oriente, algunos dicen que más allá del desierto de Gobi, y bueno, pues ahí quedó un poco esa incertidumbre. Yo tengo ese libro, yo me lo he leído de cabo a rabo y desde luego ahí no hay ningún misterio, pero si ese libro sí realmente hubiera desaparecido y se hubiera quemado, pues ya tienes ahí un folclore en gestación, es decir, cómo se alimenta la leyenda de los hombres de negro. Y también se comentó pues en relación a Paul Schliemann, que sabéis que era el nieto de Henry Schliemann, el que descubrió Troya, que era un cara dura de mucho cuidado, incluso con pintas de delincuente. El nieto también. El nieto. El nieto también, que desapareció en 1912. Qué duro ese. Pues esta desaparición, que para mí no tiene nada de sospechosa, sencillamente que estaba perseguido por muchísimas deudas, pues muchos han pensado que era una autoría, ¿no?, una especie de manifestación de los hombres de negro para que no revelara los datos sobre la Atlántida que su abuelo le transmitió. Bueno, a mí me parece una supina chorrada, ¿no?, hablando en castellano. Básicamente sí. Pero es que hay muchísimos casos de muertes supuestamente sospechosas, de infartos, de suicidios, que se han intentado atribuir a los hombres de negro porque las personas que morían de forma misteriosa o por suicidio, pues dicen que tenían algo que ocultar respecto a la información OVNI. Y hay muchísimos casos de ufólogos, como el de Morris Jessup, que se esgrimen para decir que los hombres de negro estuvieron ahí actuando. El Morris de Jessup, y lo cuento muy por encima, fue hallado muerto el 20 de abril del año 1959, hacia las 6:30 de la tarde, por inhalación de gases dentro de su vehículo. Y lo encuentran muerto cuando precisamente iba a entregar una cierta documentación sobre el tema OVNI, ¿no? Bueno, pues esto no tendría mayor importancia, porque se sabe que además este hombre padecía bastantes depresiones, hasta que el investigador Jason Wolf dijo que, bueno, pues que este había sido asesinado, que no se había suicidado, sino que había sido asesinado por haber conocido demasiadas cosas prohibidas en lo tocante al asunto OVNI. Bueno, ¿qué hay de cierto ahí? Si juntamos este caso con la cantidad de elementos que se aducen para atribuirlos a los hombres de negro, yo pienso que es sacar las cosas de contexto y que es forzar mucho pues algunas de estas muertes que se pueden explicar por otras causas, porque cuando investigas realmente un poco las circunstancias personales de Morris Jessup o del ufólogo norteamericano William Dunn y gente parecida que murió de una forma extraña, pues ves que tenían muchos elementos también para haber muerto de forma natural, o bien porque se suicidaron también de forma extraordinaria, pero no implicado directamente con los hombres de negro. Pues ya ven los oyentes de nuestra Zona Cero que tenemos 4 diferentes hipótesis sobre las que vamos a trabajar después de las noticias de las 2, una en Canarias, una de ellas sobre las hipótesis militar, serían militares, no les gustaría ni les apetecería nada que alguien desvelara ciertos secretos, serían agentes de esas entidades secretas, todos pensamos en la CIA, todos pensamos en el KGB. ¿Hubo ejemplo de hombres de negro en la antigua Unión Soviética, Carlos? Pues hay algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que en la antigua Unión Soviética, como un estado policial, la mitad parecían hombres de negro. Entonces, claro, un poco complicado distinguirlos de la policía normal. Bueno, tenemos la hipótesis extraterrestre, claro. Son híbridos, es una quinta columna, están operando, apoyándose en esa alianza con el gobierno norteamericano. También vamos a barajar esa hipótesis. Y luego, pues la hipótesis que al parecer le gusta más sacar los canales. Sí, porque es la que se parece más a lo que es folclore de información. Sí. Seres imposibles. Que se trata de otra cosa. Vamos a dejar en otra cosa, porque aquí hay que creer ya. Esto ya es casi de creencia. Otra cosa. Claro, seres en los que usted no cree. Exacto. Pues con esas 4 hipótesis vamos a trabajar en nuestra segunda parte del monográfico que hoy dedicamos a los hombres de negro. A ver, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con Jesús Callejo y Carlos Canales, que están locos por contar cosas. Yo no sé qué extraña vestimenta. Esta de Jesús es el negro y el gris. La rosa de los vientos. La Zona Cero. Nuestros monográficos de la Zona Cero, hoy dedicados por entero, dedicado este monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, a los hombres de negro, a los MIB, a los Men in Black.
vamos a seguir hablando de ellos y ya tenemos trazadas las 4 diferentes hipótesis con las que podemos trabajar en nuestra redacción. Vamos a ver y a ver qué opinan nuestros asesores sobre estas 4 diferentes hipótesis. En principio, aquí tenemos la primera. Jesús nos hablaría de esa hipótesis militar. ¿Serían militares? Serían militares y gente allegada a agencias y organismos de inteligencia, o sea, no solo militares, ¿no? O sea, que eso cubrimos las 2 primeras. Sí, yo es que creo que las 2 hay que mezclarlas en una, porque estamos hablando de la hipótesis humana, ¿no? A lo mejor la segunda... Sí, ahora luego digo por qué se diferencian los investigadores. Por lo que hemos dicho antes, a lo mejor, ¿no? Porque es que, curiosamente, como el fenómeno de los hombres de negro, al igual que muchas cosas cuestiones del fenómeno ovni, se niega a sí mismo, es muy curioso porque la gran diferenciación surgió a través de una investigación de John Keel, cuando, hablando con expertos militares norteamericanos de un caso de hombres de negro, los militares lo que le dijeron es que se trataba, en cualquier caso, de un grave atentado contra las leyes norteamericanas. Y se quedó muy desconcertado, porque no negaban el que pudieran ser americanos, pero decían que era un grave atentado. Entonces estaba implicando las actividades de posibles agencias sin que al menos ciertos elementos gubernamentales tuvieran el control. Y por supuesto esto es otra cosa. Estos niños grandes se piensan que Norteamérica es el mundo, claro. Bueno, pues ahí tenemos la primera hipótesis. ¿Tu valoración, Jesús? Mi valoración yo la daría un 80% de posibilidades, sí, porque ellos además se presentan como gente muy vinculada a estos organismos. Después se demuestra que sus credenciales son falsas, pero no dan un aspecto extraño, salvo esos rasgos orientales que hemos dicho en algunos de los casos, que no siempre se dan, ¿eh? Ya sabes que cuando se habla de hombres de negro, pues tendemos a pensar que tienen como un denominador común, que es gente, pues eso, con rasgos muy orientales, con la tez muy pálida, con el cabello cortado al cepillo, incluso en algunos casos se dice que totalmente calvos, o sea, ni siquiera con cejas, ni pestañas, ni nada, ¿no? Y con una voz metálica, con una voz así, con un acento extranjero. Es cierto que en algunos de los casos se ha recogido ese tipo de testimonios, pero la mayoría son norteamericanos. Que no llega a ser la voz humita, ¿no? Pero no llega a ser esa de abandonen sus investigaciones, esa voz gangosa que pone a los humitas, pero que también, por cierto, unos hombres de negro, porque se sabe que en algunos casos lo que hacían era amenazar a personas para que no divulgaran esos supuestos informes humitas, ¿no? Pero bueno, ya digo que los hombres de negro realmente... Cosas de la taberna La Ballena. Están en todos lugares, y encima si eso lo incluimos dentro de la conspiración, ¿no?, que supuso todo el fenómeno humo, ¿no?, pues se quedó también en eso, en humo, pero esta vez con H. ¿Por qué me inclino yo más por esta hipótesis? Por varias razones. Ya te digo, primero por la fisionomía de las personas que se hacían pasar por hombres de negro para amenazar, ¿no? Después porque es cierto que, pues ellos se consideraban, pues eso, gente de alta gradación de organismos de inteligencia, o bien, en algunos casos, se identificaban como miembros de la USAR, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que querían recabar más datos de ese posible avistamiento que había visto el testigo, o recoger algún objeto que él había recogido, ¿no?, bien alguna piedra o algún objeto, pues, que les pudiera comprometer. Y eso ocurre, ya digo, al principio, sobre todo en los años 50, que es cuando empieza a divulgarse de una manera pues bastante preocupante todos los casos ufológicos, a pesar del proyecto Libro Azul, que sabes que fue recogiendo caso por caso, pero no para divulgarlo, sino para todo lo contrario, sino para intentar desmitificar la hipótesis extraterrestre, diciendo que que prácticamente todos ellos se podrían explicar por fenómenos naturales o sencillamente por psicosis o alucinaciones de los testigos. Y es curioso esto porque uno de los implicados en uno de los implicados fue realmente el director del Proyecto Azul, del libro Proyecto Azul, pues tuvo también una desaparición un poco misteriosa, que es lo que ha hecho pensar también a más de uno que a lo mejor él fue víctima de lo que intentó ocultar, ¿no? Y estoy hablando ni más ni menos que del capitán Edward Ruppel, que fue el jefe del Proyecto Libro Azul, cuya sede se encontraba en la TIC. La TIC, otro de esos organismos extraños, ¿no?, pero que tiene mucha implicación con los hombres de negro. La TIC era el Centro de Inteligencia de Tecnología Aérea, y por lo tanto aquellas personas que visitaban a los, que decían que había visto un ovni, pues su procedencia podría ser de ahí. Y qué casualidad que el proyecto Libro Azul lo hicieran precisamente, o por lo menos tuviera su sede en la TIC. Bueno, pues Edward Ruppel murió de un infarto, y hasta ahí no tendría mayor trascendencia, hasta que hubo alguien que dijo que había muerto sospechosamente porque intentó pasar documentos secretos sobre los ovnis al investigador, uno de los mayores investigadores ufológicos de aquella época, que era el mayor Donald Keyhoe. Bueno,
Yo particularmente no me creo esa hipótesis, sencillamente porque se enmarcaría en estas muertes súbitas, y por supuesto la muerte por infarto es una muerte súbita, no esperada, que se intentó relacionar pues con la intervención de los hombres de negro. Y si esto lo añadimos a otros casos, para mí, de avistamientos como muy sospechosamente humanos, es lo que te hace pensar que estos hombres de negro sí tenían que ver con algunas centrales de inteligencia. Y cuento uno que me parece como más de chiste, ¿no? En Vico, una localidad italiana, en la noche del 24 de julio de 1952, un hombre estaba pescando en el río Serchio y vio durante 10 minutos un disco inmóvil en el aire. Él calculaba que tendría unos 20 metros de diámetro, con 5 hélices y una cúpula rematada por rotores, y de la cual pendía una manguera que se hundía en el agua. O sea, como ves, todo muy rústico, sí, muy alienígena. El hecho es que un hombre con casco parecido al de los buzos le mira al pescador por la ventanilla, y en ese momento, cuando el pescador está totalmente aturdido porque dice, bueno, ¿qué estoy viendo aquí? Algo insólito, recibe una descarga eléctrica que le deja totalmente paralizado, ¿no? Y según él, esa descarga eléctrica venía producida por un rayo verde. Bueno, por si fuera poco, a los 6 días, cuando ya el hombre por fin se recupera, un hombre que hablaba con acento extranjero le visita al testigo y la amenaza. Bueno, este caso, como ves, tiene unas connotaciones tan humanas, es decir, esa nave supuestamente extraterrestre no tenía nada de extraterrestre, ese alienígena era un buzo a la vieja usanza, y está claro que ese pescador, cuando estaba pescando en el río Sarchio, estaba viendo algo que no querían, en este caso, posiblemente las autoridades italianas, que fuera conocido. Le pegaron una descarga eléctrica como mandaban los cánones en aquella época, y a los rayos verdes, claro, iba el rayo verde, ¿no? Rebotaban el rayo verde, y encima, por si había alguna duda, pues fue un hombre vestido de negro, pues para amenazarla que no dijera nada, ¿no? A pesar de todo, trascendió el caso. Pero hay cierto tufillo, como ves, pues bastante humano, bastante chapucero, y cómo, bueno, pues intentar ocultar tecnología terrestre, no extraterrestre, y la mejor forma pues que se callara era esta, ¿no? Bueno, pues este tipo de fenomenología la encontramos en multitud de fenómenos muy parecidos, con lo cual yo por eso te digo que creo que la hipótesis primera y la segunda, tanto se ve en Italia, en Estados Unidos o en Rusia, pienso que esa amenaza siempre procede de organismos bastante humanos. Sí, porque además una conspiración de tantísima altura no deja a un testigo no, desde luego. Claro, o sea, ni rayo verde ni nada. No tiene sentido. Directamente lo elimina y fuera. Además, incluso en algunos casos se cae hasta en la parodia y hasta en el infantilismo, ¿no? Sí. Y te cuento uno también muy por encima. Un médico norteamericano que se llamaba el doctor Herbert Hopkins, de Maine, fue testigo de un avistamiento ovni y recibió una visita un 11 de septiembre de 1976. Bueno, la visita que recibe es un hombre alto, vestido de negro, con guantes, completamente calvo, sin rastro alguno de pelo, orejas pequeñitas, nariz encorvada y con la cara como la cal, según sus descripciones, pero con los labios pintados de un rojo intenso. Ya lo ves y dices, parecía un muñeco, pero es que incluso en los movimientos era un muñeco, porque dice que ni una sola vez movió el cuello, con aspecto rígido, parecido, ya te digo, a eso, como un robot, pero una parafernalia como muy estudiada. El hecho es que la amenaza de muerte si no destruye el material que poseía sobre ese avistamiento ovni del que fue el testigo. Y le pide que saque 2 monedas de su bolsillo. El hombre saca 2 monedas y le hace desaparecer, por un acto de prestigitación, le hace desaparecer una moneda. El testigo se queda asombrado. Este tiene que ser un extraterrestre. Y encima, para colmo, cuando se despide, le dice con una voz metálica: se me acaba la energía, debo irme. Bueno, eso está contado como un fenómeno de hombre de negro. Ahora yo quería contar... Bueno, pues está claro que eso. O era un hombre de negro o era David Copperfield. No, más que nada, fijaros lo que acaba de contar Jesús y el testigo. Bueno, casos como este, ahora, entre los que te he traído yo, pues habrá unos 50, más o menos, así, por lo bajo. El testigo merece credibilidad en principio. No, claro, él vio... Lo que cuenta, si el testigo cuenta algo y lo quiere adornar, nadie contaría esa chorrada. Y Jesús ha dicho la palabra exacta. ¡Qué teatro! Claro. Es que es una representación teatral. Labios pintados de rojo, páseme 2 monedas que esas Pero incluso la representación teatral es tan absolutamente absurda. Se me acaba la energía.
Pero es que, Juan Antonio, nadie lo haría así. Claro. Siquiera, es decir, yo soy un gobierno, quiero amenazar a alguien y yo no haría esa chorrada. Es decir, esto es otra cosa. Pero es que... Entonces vamos a tocar ahora la otra teoría. Claro, sé que si realmente estamos hablando de lo que estamos hablando, un gobierno no deja estos testigos. Todo el mundo sabe cómo los gobiernos amenazan desde tiempo inmemorial. Exacto. Y los democráticos y los no democráticos. Exacto. Cuando un gobierno amenaza, no amenaza así. Esto es teatrillo, es decir, ni la información es importante, ni la escenificación de la escena de amenaza es para asustar, si lo piensas fríamente, pero sin embargo el entorno, es decir, el entorno psicológico del testigo, porque no solamente él, sino también su familia, todos los que conocen, a los que explica el hecho, queda afectado. Queda afectado porque lo que se produce es un hecho que genera un cierto impacto. La teoría clásica que había un racionalista extremo es decir, bueno, estos no son más que tonterías, esta gente no habla más que bobadas, y qué bobadas se está diciendo en este programa, por ejemplo. Ese es el error. Eso es no investigar las cosas con seriedad. Estamos hablando de gente, muchos profesores, catedráticos, gente con cierta cultura, con un alto nivel intelectual, que reciben una escena que ellos describen que es total y absolutamente absurda. Bueno, esto está representando algo muy, muy raro. Claro. No tenemos espacio ni tiempo para intentar describir la enorme similitud, como decía al principio del programa, que hay en el folclore de formación de los hombres de negro, con otras manifestaciones muchísimas más del folclore a lo largo de los años, principalmente en Europa Occidental y Estados Unidos. Sí, pero estos casos, Jesús, son parafernalias orientadas. Claro, voy a poner un ejemplo, que es el famosísimo caso de la visión de George Washington en Valley Forge, durante la campaña de Valley Forge en 1776. George Washington tiene una aparición de un ser, en este caso un ser de naturaleza femenina, que podríamos llamar hada, virgen, como nos dé la gana, en tornadas luminarias que a él le describen en un entorno absolutamente absurdo lo que va a ser el futuro de su revolución en los Estados Unidos durante los próximos 200 años. George Washington, hombre creyente, protestante, no católico, jamás contó esto bueno, sí hubo testigos, se supo lo que había ocurrido, pero lo mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo. Afortunadamente se conoce el hecho, pero ha sido muy poco divulgado. Ha sido muy poco divulgado por dos razones. Primero, porque es un hecho absurdo. Y lo segundo, porque se sabe que tuvo cierta influencia psíquica sobre él. Entonces, estos casos de encuentros con entidades que no existen, porque no existen, que afectan psíquicamente al testigo, pero que cuando el testigo lo describe le da a veces esta vergüenza, porque lo que tiene que escribir desde incluso su punto de vista racional es una perfecta tontería, no pueden ser encuadradas en fenómenos de naturaleza humana tan fácilmente. Y si lo son de una naturaleza psíquica que nosotros ahora mismo no conocemos. Opera en procesos de la mente humana que no están de momento a nuestro alcance. Eso es un hecho clarísimo. Y ahora entraríamos en la tercera teoría. La tercera teoría se basa en eso. Sí, bueno, la teoría sería de extraterrestres, no, la cuarta. Extraterrestre, sí. Yo creo que al extraterrestre le podemos dedicar una parte al final porque es muy divertida, fundamentalmente. Tú vas a por la cuarta ahora. Sí, voy a por la cuarta porque está ya muy relacionado con lo que ha dicho Jesús, que ha escrito un caso perfecto de lo que motivó la aparición de la cuarta. Es decir, ¿esto qué es? Si eso es humano, ni siquiera se hace una escena de ese estilo. Se la amenaza por la vía dura. Le pega un tiro en las piernas, como se pase. Sí, pero eso es absolutamente ridículo. Es decir, eso no es una escena de amenaza. Eso es una escena de teatrillo que no sabemos por qué ocurre de esa manera. Pero que en cualquier caso al testigo le inquieta de manera muy profunda, lo cual hace sospechar que no es algo bueno. Bueno, los investigadores que iniciaron, que intentaron explicar de alguna manera qué porras está ocurriendo en estas cosas, han utilizado todo tipo de aventuradas hipótesis más o menos pintorescas y por supuesto nada científicas. A mí no es que me parezcan especialmente atractivas, lo que me parecen es curiosas y me hacen dignas de ser mencionadas. Porque yo sí estoy con Jesús. Yo pienso que el 80% o más de la aparición del típico hombre de negro es la mera presión sobre el testigo, sobre todo hace años cuando el fenómeno ovni era todavía un fenómeno en crecimiento. Ahora ya realmente los hombres de negro lo que hacen es lo que ha dicho también Jesús, desinforman o generan otro tipo de noticias. De hecho ya no hay casos, ¿no? Sí, los hay, pero han cambiado mucho. Luego pondremos algún caso, ahora van en parejas, son en público, si han cambiado... no visten de negro. No visten de negro, utilizan transporte público, no van en coche, eso es una cosa muy curiosa. Ahora van con túnica naranja. Sí, se trata del típico fenómeno de mutación, de mutación que es clásico de los fenómenos paranormales o parapsíquicos. Bueno, lo que sí es que cuando empiezan a aparecer teorías de qué es esto que está ocurriendo, algunos investigadores, siguiendo la estela de John Keel, aunque no es el único, empezaron a decir que podía tratarse de otra cosa. Hay un gran investigador, que es mucho más amplio que de los hombres negros, se llama Scott Rogo, que decía
que es posible que el ser humano, el inconsciente colectivo, generara imágenes o formas psíquicas capaces de que él las vea como un proceso alucinatorio, como si fueran entidades reales, creadas por la imaginación humana en función de hechos que sí existen de verdad. Si es algo así como que la aparición de una luz en el cielo provocara en los seres humanos la generación de multitud de luces que aparezcan en el cielo. Aunque no estén físicamente, si nosotros las percibimos, para nosotros existen, para nuestra realidad. Bueno, esto sería ahora es larguísimo de contar cómo se produce un fenómeno mental de este tipo, pero hay investigadores que creen que los hombres negros podrían formar parte de algo así. Es decir, creaciones mentales, lo que llaman en inglés thought forms. Es decir, formas que no existen, pero que de verdad el testigo que ha sufrido o ha visto un ovni, al cabo de unos días, reproduce una alucinación tan real para él que es capaz de generar incluso la creencia de que está delante de una persona real. Una persona real que por algún proceso psíquico colectivo que no conocemos, es una especie de alucinación masiva, porque a diferencia, por ejemplo, de las alucinaciones que se dan cuando se ve, por ejemplo, una virgen y 70.000 personas dicen que se mueve el sol, que obviamente no se mueve, pues es un tipo de alucinación que es capaz de ser generada colectivamente pero percibida individualmente por quienes han sufrido el shock de ver un tipo de aparición que no saben explicar con su criterio racional. Eso sería en resumen lo que sería una forma o forma de pensamiento. Forma de pensamiento, pues eso ocurriría en nuestra cuarta hipótesis, y ahora vamos a por la tercera. Decía Carlos que la más divertida, posiblemente también la más sugerente, porque siempre hemos hablado de esa quinta columna, siempre hemos hablado de esa asociación con diferentes gobiernos mundiales para poder operar en nuestro planeta impunemente. También hemos ido a hablar de esas famosas hibridaciones entre humanos y extraterrestres. En fin, todas las posibilidades que nos ofrece la hipótesis extraterrestre, Jesús. Sí, que además es la más antigua, porque procede de el que se considera el primer ufólogo visitado por estos siniestros personajes. Estamos hablando de Albert Bender. Este era un personaje bastante curiosillo, ¿no? Porque investigó el fenómeno OVNI en los años 50. De hecho, en el año 1952 crea la Oficina Internacional de Platillos Volantes en Pittsburgh, en Colorado, y editaba un boletín ufológico que se llamaba el Space Review. Ahí pues él manifestaba no solo sus teorías sino la de sus amiguetes, y de alguna forma pues se hacía eco de lo poco o mucho que en el campo ufológico se estaba gestando en aquella época. Bueno, pues mira aquí por donde en septiembre de 1953 recibe la visita de 3 hombres vestidos de negro. Y claro, esta visita no era muy amistosa. Lo que le dijeron ni más ni menos es que tuviera mucho cuidado con lo que estaba investigando y que más bien dejara la investigación, porque su integridad física pues corría bastante peligro, y la de su familia. El hecho es que Albert Bender se toma muy en serio estas amenazas y escinde totalmente la Oficina Internacional de los Platillos Volantes, y también pues deja de editar la famosa revista o boletín ufológico. Pero en el último número de esta revista, y de ahí surge pues toda esta historia de los hombres de negro, que ya digo que él la divulgó, a pesar de que uno de los que mayores investigadores la ha divulgado es John Keel, pero Albert Bender, en el último número de la revista Space Review, señalaba los motivos por los que le habían inducido a disolver esta organización. Una de las cosas que decía en esta revista, en este boletín, es que el secreto de los platillos volantes, según él, no era ya ningún secreto, y su procedencia era bastante conocida, pero cualquier información al respecto debe silenciarse por orden de las altas esferas. Así es como él lo decía en esta revista. Y concluía: aconsejamos a todo aquel que se haya embarcado en la problemática de los platillos volantes, que era así como se llamaban antiguamente los ovnis, que sean extremadamente prudentes. Y deja desaparecer de la escena pública. Albert Bender lanza aquella bomba, ¿no?, con su último número. Claro, creó cierta expectación porque se generó ese mito y ese miedo a los hombres de negro gracias a él, ¿no? Estamos hablando del año 52. Del año 53. En el 52 es cuando crea esta revista, cuando crea esta oficina, y en el 53 es cuando recibe esta visita, precisamente para que no divulgue, porque él iba contando que conocía muy bien el secreto de los ovnis, y le dijeron: cuidadito, conoces muy bien el secreto de los ovnis, pero las altas esferas te están diciendo que te calles. O sea, ese es el arranque oficial de el arranque oficial de los hombres de negro, por lo menos con el primer ufólogo visitado seriamente por estos siniestros personajes. Pero el hecho es que él declara posteriormente a estas visitas que
estos visitantes le dijeron algo muy inquietante desde su punto de vista. Y una de las cosas que le dijeron, una de esas frases inquietantes es: estamos entre vosotros y conocemos todos vuestros procesos mentales. Y concluye: ten bien presente que estamos aquí en vuestra tierra. Ya digo que Bender desaparece hasta que en 1962, 9 años después, vuelve a la carga. Y esta vez vuelve a la carga publicando un libro donde habla precisamente de los hombres de negro, y en este caso ya se desayuna ampliamente diciendo que los Men in Black eran extraterrestres que le habían impedido divulgar todas sus intenciones de aportar algo nuevo al campo ufológico, que es lo que él parece ser que había investigado. Y también aquí surge la hipótesis extraterrestre, gracias a Bender en el año 62, a la que se abonan muchísimos más investigadores. O sea, que esta es un poco la génesis de este personaje. No sabemos hasta qué punto nos está mintiendo o no está mintiendo, pero el hecho es que esa visita de estos tres extraños personajes vestidos de negro sí le impiden seguir con esa organización, de amiguetes en el fondo, pero de ufólogos, y de esa revista. Ese último editorial de la revista y ese libro donde enciende mucho más la llama, no solo de los hombres de negro, sino la llama del origen extraterrestre de estos hombres de negro que están encargados de limitar o incluso de impedir cualquier información ufológica en los años 50. Entonces, Carlos, supongamos que son extraterrestres, vamos a suponerlo así. ¿Qué pretenderían? ¿Qué querrían? ¿Por qué actúan así? Bueno, pues te voy a contestar con mi teoría a tu pregunta. Fíjate, la de los extraterrestres. En 1893, Yeats, el premio Nobel, contó una vivencia suya en un cuento muy bonito que es dentro del libro El crepúsculo celta. Les pregunta a unos elfos con los que él se encontró en la campiña inglesa que a qué venían a su mundo, aquí a la Tierra, y que si venían a su mundo, ¿qué era lo que hacían? La respuesta fue: cambiamos los cuerpos. Cambiamos los cuerpos. A continuación quiso saber algo más y entonces recibió una amenaza de hombre de negro, que no quiere saber demasiado sobre nosotros. Ya tiene la respuesta. Esto casi me hace pensar en la invasión de los ultracuerpos. Claro, es amos de títeres de Heinlein. Sí, ahí lo tienes, ya tienes la respuesta a las dos preguntas que hacen en el mundo, y cuando preguntas, cuidado, hasta aquí. O sea, que vienen no a servir, sino a servirse. A servirse. Es curioso porque... Te he puesto un caso folclórico, pues es más bonito. Muy bien. Siguiendo por ese caso folclórico que a mí me apasiona, pero lo que pasa es que esta vez, como veis, estoy más indagando, incluso escarbando, ¿no?, el área de los hombres de negro, pero más terrestre, más que folclóricos, pero sí... Jesús, porque con Carlos nos vamos a la cuarta dimensión. Quiero apuntar una cosa muy interesante que ha dicho Carlos, ya que ha mencionado este caso de Yeats, de un premio Nobel de literatura, y aunque lo adorna, ¿no?, literariamente en ese cuento, un cuento precioso, por cierto, pero dentro de la mitología escandinava, cuando se habla de los elfos... Regina Pigmentorum Beni. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Regina Pigmentorum Beni. Que es casi una frase de poder, es la que se tiene que invocar pues para que este tipo de elementales pues aparezcan. Pero cuando se habla de elfos, ya sabes que elfo es una palabra muy genérica que sirve para designar pues tanto a todos los espíritus de la naturaleza, femeninos o masculinos, incluso pues a fuerzas energéticas que de alguna forma están haciendo y cumpliendo una misión pues muy vinculada con la inteligencia que muchos autores han denominado Gaia. Pues dentro de esta mitología escandinava en concreto, aunque después se puede aplicar a la mitología anglosajona, dicen que los elfos se dividen en dos categorías, que son los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. Los elfos de la luz serían aquellos encargados precisamente de apoyar el conocimiento, de ponerse en contacto con los seres humanos, de alguna forma pues de demostrar que existen otras dimensiones, existen otras civilizaciones paralelas a la nuestra, y los elfos de la oscuridad serían mucho más siniestros, y una de esas misiones sería todo lo contrario: evitar el contacto con los seres humanos y evitar precisamente dejar huellas visibles para que nunca se tenga constancia de esta civilización paralela y precisamente formen parte de las leyendas, siempre sean seres de leyendas, ¿no? Entonces, bueno, qué curioso, ¿no?, que se les llame elfos de la oscuridad o elfos oscuros, precisamente con una finalidad muy similar a la que estamos aquí atribuyendo a estos hombres que se encargan también de poner zancadillas y de generar confusión y miedo entre los testigos de actividades, vamos a llamarlas, pues sospechosas o altamente comprometidas con, bueno, pues en este caso con la seguridad casi del Estado o de las fuerzas aéreas. Siguiendo un poco con la hipótesis extraterrestre, hay otro ufólogo, un investigador norteamericano que se llamaba John White, que él también se abonaba a la hipótesis de que eran alienígenas, ¿no?, y de que no podían ser
de otra manera por la cantidad de fenómenos o de casos que él había estudiado. Pero dice algo más interesante, ¿no? Según White, para poder llegar a los testigos, pues tan rápidamente como lo hacen, tienen que, dice algo así como haber estado en el lugar de los avistamientos para empezar un poco todo lo que es esta campaña teatral o histriónica, ¿no? Ellos antes conocían un poco todas las características, no solo personales, sino de lo que ocurrió a ese testigo, y esos elementos son los que utilizan luego para amedrentarle. Y concluye John White, dice, quizás, cuando habla de estos hombres de negro, sean entidades producto del cruce entre humanos y algunas especies alienígenas. Incluso hay aspectos de ellos que rayan en lo metafísico y en lo sobrenatural. Esto es una de las hipótesis curiosas porque sabes que también estaría... Ya lo ha dicho Gitz, cambiamos los cuerpos. Sí. Entroncada con esas hipótesis conspiracionistas, que sería para mí la mutación de los hombres de negro en la actualidad, que es no tanto la amenaza física, sino la amenaza de la credibilidad de ese testigo, y mucho más cuando encima tiene cierto renombre, ¿no? Cuando es una persona pues que ocupa cargos públicos. Y alrededor de las teorías conspiracionistas de los ovnis, y ya alguna vez lo hemos comentado en este programa, pues hay muchísimos vericuetos, muchos de ellos ciertos, muchos totalmente inventados. Pero el hecho es que hay personas que se han encargado deliberadamente de extorsionar, basándose en esto, ¿no? En esta falta de credibilidad que puedan tener, de extorsionar a personas que han dicho ver ovnis en una primera fase, ahora ya sería insustancial, pero sí a aquellas personas que han tenido intención de divulgar documentos comprometidos de los ovnis. Y ahí surge todo lo que es Majesty 12, donde hay muchísima falsedad, pero también algo de cierto, y donde surge toda esa falacia, toda esa histeria casi colectiva que se generó con el proyecto Matrix o el informe Matrix, donde sí estaría un poco relacionado esta hipótesis de John White, donde esa especie de pacto extraterrestre alienígena con los Estados Unidos, en este caso con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para generar una serie de conocimientos mutuos. Por un lado, alimentarse según este pacto extrañísimo. La Tierra como planeta alimenticio. Claro, para alimentarse de los seres humanos, en fin, y ahí dice que se explicaría muchísimas de las aducciones, algo también como es muy infantil. Siempre hay ese carácter que a mí es lo que me hace sospechar. Sí, forma parte del mundo de los cuentos, siempre. Y por otro lado, pues los americanos dicen que se suministrarían de información puntera, ¿no?, alienígena, de sus naves y de su manera de propulsión, incluso de uno de los elementos que ahora nuestros físicos están detrás de él, que sería el elemento 115, y que sería ni más ni menos como el elemento motor por los cuales las naves extraterrestres se podrían propulsar. Y esos son los conocimientos que también estarían relacionados con otro de los temas tabú del mundo, es que no tiene, el área 50. De todas maneras, es que los manipuladores de noticias americanos no tienen y lo de la quinta columna se queda también por su propio. Claro, pero es que no tienen imaginación. Yo prefiero la especie de Dune, eso de contraer el tiempo, es mucho más bonito. No, es que además facilitar los viajes espaciales. Si estuvieran aquí preparando esa invasión o preparando... Para ellos duraría más minutos, pero es muy interesante el fenómeno, de todo lo que rodea el fenómeno OVNI, tiene un factor de cuento, de leyenda, de magia, que para mí lo hace muy atractivo, y que es por lo que yo me acerqué a esta investigación. Además, como he contado ya muchas veces, es muy bonito, es decir, son cuentos, son cuentos, leyendas, hay de todo, es decir, aparecen todas las variantes de los cuentos clásicos, pero totalmente modernizadas, pero con nuevas ramas, ramificaciones, nuevos caminos. Bueno, está muy bien. Como estamos a punto de la Feria del Libro, vamos a cerrar este monográfico de Hombres de Negro recomendando, hablando de Hombres de Negro, pues seres y lugares en los que usted no cree, bueno. el clásico de Callejo y Canales. Luego hay unos libros que tengo por aquí, Duendes, Gnomos y Hadas. También podemos entrar en esta materia. Se toca en parte. Se toca en parte. En Duendes sobre todo. Bueno, pues yo creo que con esos 4 libros podemos trabajar, ¿no, Jesús? Yo creo que podemos trabajar, no tanto los hombres de negro, porque aquí estamos hablando de los elfos de luz, pero es cierto que en los seres y lugares en los que usted no cree sí dedicamos alguna parte pues a esas fuerzas oscuras, ¿no? A esa gente, a esas entidades, vamos a llamarlas, ¿no? Porque es verdad que pueden ser humanas o no humanas o ultraterrestres, como los llamaba John Keel, que se encargan pues de lo que estamos comentando aquí, ¿no? De paralizar pues muchas veces este conocimiento. Y en el fondo el conocimiento, cuando está bien encauzado, es luz, y aquellas personas que intentan tapar ese conocimiento es oscuridad. Y estamos hablando pues uno de los mitos, casi de los arquetipos más universales, que es la lucha entre las fuerzas del bien, es decir, las fuerzas de la luz, contra las fuerzas del mal, es decir, las fuerzas de la oscuridad. Y qué orgullo siente uno sentarse aquí con los mejores especialistas que tiene nuestro país en el mundo invisible. Como no es especialista en nada, porque como es invisible. Y en este momento, pues, desaparece. Bueno, ¿cómo se prepara
la Feria del Libro, Jesús, creo que tienes alguna novedad que ofrecer en primicia, ¿no? Bueno, pues si todo va bien, y ya digo que todo va bien y toco madera y en fin, los hombres de negro no se interponen, debería salir pues mi primera novela, y espero que no la última, sobre estos temas. Me paso a este género narrativo. Espero que a la gente pues le pueda gustar, ¿no? Porque yo tengo como los nervios, ¿no?, del primerizo cuando se mete en estos berenjenales, que es escribir algo muy relacionado con estos temas, pero desde pues un género totalmente novedoso para mí y bastante inédito como es la novela. Tiene que salir ya, eso es lo que me han prometido la editorial, estará, espero, en la Feria del Libro, y esa es un poco como mi bautismo, ¿no?, mi bautismo de fuego en estos berenjenales, donde, cómo no, pues viniendo de mí y sabiendo mis puntos débiles en estos temas, pues entraría El País Borroso. De hecho, el título es Los enigmas del País Borroso, donde unos protagonistas, a través de puertas inducidas, pues entrarán en contacto con duendes, con hadas, en fin, con elfos, en definitiva, donde tendrán que desvelar distintos enigmas para poder salir, y donde, si no sale, la distorsión del espacio y del tiempo, es uno de los peligros que corren los protagonistas que entran en El País Borroso, pues puede ir contra ellos. Y como no, hay un malo, hay un hombre de negro que es el que va a intentar localizar esas puertas. Como él es de la novela, para y es magnífica, hombres tengo que decirlo. allí. Es una novela magnífica, y sobre todo, aparte de todo lo que contamos, la ha resumido muy bien sin revelar nada, lo cual está muy bien. Claro. Pero No, porque lo interesante es lo que ocurre antes y después. Exacto. Solo he revelado lo que son las... Pero puedo decir que la novela tiene una cosa que a mí es lo que más me ha gustado. Además, yo creo que no tenía ni ocasión de decírselo todavía. Y es que tiene mucho sentido del humor. Está muy bien, es muy Pero divertido. bueno, pero es que no conoces a Callejo. Sí, pero que ese puntito de sentido del humor que añade a sus cosas es lo que lo hace muy diferente a estos plomazos que se ven por ahí. No, esto es muy divertido, está muy bien. Exacto, yo creo que Jesús Callejo es uno de nuestros valores en alza ahora mismo, dentro de la literatura. Ya dentro de la literatura, esa que dice la literatura magna, ¿no? Nada, se ve que sois amigos. No, pero está muy bien, es muy divertido. Bueno, pues esperamos ya con anhelo ese enigma. Yo también. A ver si nos llega. Y Carlos, que está metido en la guerra carlista, pues claro, lo tuyo más difícil, tiene tampoco que ver con esto, mejor ni ni doy un apunte. Lo tuyo es vertical. Sí, exacto, es muy vertical. Es para maniáticos. Para maniáticos. No maníacos, para maniáticos. Bueno, pues también lo esperamos, Carlitos? Sí. También lo esperamos. Yo creo que vamos a estar el viernes, parece ser, así que... El viernes. Sí. Y por supuesto que como estamos en tiempo de Feria del Libro, pues vamos a intentar ofrecer un buen regalo a nuestros oyentes. Vamos a regalar libros, que es lo mejor que podemos regalar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pues aquí tenemos un libro que recopila 20 relatos, 20 estupendos relatos, pues con los investigadores más afamados de nuestro mundillo de la zona cero. Pues aquí están Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Qué casualidad. Claro. Y 17 más. Manuel Carballal. Oye, fantástico el relato de Manuel Carballal, ¿eh? Es muy bueno, Bueno, ¿verdad? Sí, además también como muy inédito, ¿no?, dentro de lo que es su trayectoria, dentro de lo que son sus temas, sus reportajes en los periódicos, en las revistas. Entonces yo creo que va a sorprender muchísima gente, ¿no?, el que haya tocado ese tema, que no voy a revelar qué es, pero con esa sensibilidad, con esa humanidad, con ese cariño, con esa ternura. También está Fernando Jiménez del Oso, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, vamos, que están todos, Nacho Ares, con un relato muy... Pablo Villarrubia con la conquista al revés. Gente incluso insólita, como César Pérez de Tudela, donde desvela en este relato pues su encuentro con un yeti, y es cierto, no es fantasía. Este libro no es fantasía realmente, el de Pérez de Tudela. Está el profesor Bacterio también, ¿no? Sí, está Juan Ignacio Cuesta, con el Cuesta. Mercader de Luna, es un precioso cuento. Exacto, o sea que tenemos muchos autores ahí en ese recopilatorio, son 20 relatos inquietantes de la editorial Corona Borealis, y vamos a regalar pues 5 libros a todos nuestros amigos. Yo creo que, bueno, lo podemos conseguir con cartas, que enviaran cartas. Sí, yo creo que sí. ¿Qué propuesta podemos hacer? Pues algo relacionado con los hombres de negro. O sea, a mí se me ocurre una pregunta, aparte de los hombres de negro, una pregunta que nos haya escuchado, el que siga más o menos estos programas, La Zona Cero, pues la sabrá sin duda. Y es que nos digan un sinónimo o uno de los nombres con los que también se designa al Área 51. Muy bonito. Porque hemos hablado de los hombres de negro, hemos hecho referencia al Área 51, yo creo que es uno de los leitmotiv que sale continuamente en La Zona Cero, y además del Área 51 muchas veces nos estamos refiriendo con otra terminología, con otros apodos, con otros sinónimos, que nos digan uno de los 3 o 4 que se están utilizando dentro del argot ufológico. Bueno, pues vamos a hacerlo así, a través de la epístola, a través del correo, esa cosa tan antigua. Por cierto, estamos celebrando ahora los 150 años del primer sello en España, 150 años ya de los sellos en España. Vamos a hacerlo así, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, Paseo del Pintor Rosales número 76, 28008, Madrid.
Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, Paseo del Pintor Rosales número 76, 28008 Madrid, y claro, por supuesto también a través del correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Además de incluir la respuesta a lo que nos preguntan nuestros amigos, a lo que nos sugieren, otros nombres que se han dado al área 51, sería que más o menos, sí, claro. Otros nombres, pues también queremos vuestra opinión sobre los monográficos, sobre todo lo que abarca la Zona Cero en el programa La Rosa de los Vientos. Monográficos, reportajes internacionales, historia oficial de la parapsicología, tertulia Zona Cero. Vuestra opinión sobre cómo va la Zona Cero este año, esta temporada tan estupenda, 99-2000. Bueno, pues esperamos esas respuestas y tenemos 5 libros que vamos a sortear. Imagino que llegarán muchas respuestas, entonces vamos a sortear esos 5 libros pues a lo largo de estos días. Vamos a dejar un tiempo como precaución, vamos a dejar ahí unos días y la próxima semana a ver si ya podemos hacer ese sorteo y 5 de vosotros seréis premiados con estos 5 fantásticos libros. Pues así queda, ¿verdad? Muy bien, así queda. Estupendo. Pues fantástico, Carlos Canales, Jesús Callejo. El próximo viernes os espero a la tertulia Zona Cero, donde también hay un buen grupo de devotos esperando al viernes. Esas noticias tan estupendas que nos dais y a ver qué pasa. Y mucha suerte para la Feria del Libro. Muchas gracias. Creo que te llaman el pulpo, ¿no, Jesús? Firmas ya con 4 tentáculos. Vamos a ver qué tal será esta Feria del Libro, que desde luego siempre es una sorpresa y para mí es uno de los mejores momentos para entrar en contacto con los lectores. Pues venga, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Esta es la canción que más baila Carlos Canales en sus tiempos de asueto.